Muy bien, ¿cómo están? Vamos en esta mañana a compartir la palabra del Señor. Y en esta mañana quería compartirles un tema, ¿sí? que en general es para la familia, pero sí como hijo de Dios también nos tenemos que sentir identificados. Desde el momento que nos encontramos con el Señor, tenemos un punto, ¿sí? en el cual tenemos la vieja vida, ¿sí? sin el Señor, y la nueva vida. Desde ese momento que nos encontramos con el Señor, mirando para atrás, tenemos que ver nuestros propios corazones y poder entender que nuestro corazón sin el Señor estaba lastimado por causa del pecado. Cuando digo lastimado, me refiero a que tenía heridas nuestros corazones a causa del pecado. Ahora, desde el momento que nos encontramos con el Señor no solamente nos salva, no solamente nos redime, sino que por medio del Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros, el Señor empieza a hacer una obra en nuestras vidas de sanidad, ¿sí? Y ese es el tema que quiero hablar en esta mañana, de la sanidad interior en el Hijo de Dios. Y podemos tener, ¿sí? cada uno de nosotros podemos tener una idea en cuanto a la sanidad interior, pero en esta mañana quiero que podamos ver qué significa la sanidad interior, cómo funciona la sanidad de parte de Dios y qué dice la Biblia en cuanto a la sanidad interior. Hoy la iglesia, en el mundo que nos encontramos, tenemos que sentirnos y vernos de esta manera. La iglesia es un hospital de almas, ¿sí? Y eso nos tiene que llevar a entender, a ubicarnos realmente para qué estamos en este mundo, para qué el Señor nos puso en este mundo. La iglesia no es este lugar, la iglesia no va a ser la edificación, sino que la iglesia somos vos y yo, en el cual estamos en este mundo para poder ser de bendición en otras vidas. Entonces quiero que vayamos en esta mañana y poder entender que primeramente en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, allí Pablo nos va a describir como seres, ¿sí? como que todo nuestro ser está dividido en tres. Y nuestro ser, allí Pablo va a decir que está dividido en cuerpo, alma y espíritu. Ahora, de ese momento tenemos que entender que el cuerpo es para que nos podamos relacionar con el medio ambiente, nuestra alma para que nos podamos relacionar con las personas, y nuestro espíritu, que hasta que el Señor no viene a morar en nosotros, se encuentra muerto. Ahora, desde el momento que nos encontramos con la persona de Jesucristo y creemos en Él, nuestro espíritu automáticamente comienza a tener vida. Y desde ese momento usted y yo nos empezamos a relacionar con nuestro Creador. Y eso es algo fantástico que usted y yo podemos experimentar en este tiempo como hijo de Dios, y que el mundo hoy en día está padeciendo de poder tener una relación, ¿sí? íntima con el Creador. Y eso nos tiene que llevar a entender en este tema que quiero abarcar, que es la sanidad interior, que podamos entender que como se enferma el cuerpo, ¿sí? muchas veces nos enfermamos, nos resfriamos o quizás nos enfermamos de una enfermedad estomacal, también se enferma el espíritu. Y Dios tiene algo, una enseñanza específica en la palabra de Dios para que usted y yo podamos saber cómo enfrentar una enfermedad espiritual. Y quiero que me acompañe a Jeremías, capítulo 33, y de esta promesa quiero que podamos comenzar a abarcar este tema. Jeremías, capítulo 33, aquí el profeta Jeremías se encuentra en una situación estando preso, ¿sí? Y la situación del pueblo de Dios se encuentra en cautiverio. Aquí la nación judía está en cautiverio, ¿sí? bajo Babilonia, se encuentra en una situación de rebeldía en cuanto a Dios. La nación judía iba a padecer 70 años de esclavitud, 70 años de padecimiento, 70 años de sufrimiento, 70 años de haber
sufrido pérdida de generaciones de personas, de familiares, de seres queridos. Ahora en Jeremías capítulo 33, versículo 6, el Señor le va a decir al profeta: he aquí yo les traeré, ¿qué? Sanidad. He aquí yo les traeré sanidad y ¿qué? Medicina. Y quiero que subraye esas dos palabras, porque la sanidad y la medicina provienen de nuestro Creador. Ahora, si usted se encuentra en esta mañana con algún tipo de enfermedad espiritual, déjeme decirle que el Señor tiene la medicina correcta para su alma. Déjeme decirle que el Señor tiene la sanidad correcta para su vida, para su corazón. Y es eso lo que Dios le está diciendo al profeta Jeremías, no solamente para él, en las circunstancias que él estaba viviendo, no solamente en las circunstancias que el pueblo estaba viviendo, sino que a pesar de lo que ellos estaban viviendo, el Señor iba a traer ¿qué? Sanidad y medicina. Y dice el versículo 6 de aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y no solamente va a traer sanidad y medicina, sino que los curaré, dice el Señor. Los curaré. El Señor tiene una cura para nuestros corazones desde el momento que nos encontramos con nuestro Salvador. Porque usted y yo tenemos que entender que desde el momento que nos encontramos para atrás, nuestro corazón estaba totalmente lastimado y roto por el pecado. Ahora, lo que el Señor está mostrando al profeta acá es una fotografía, ¿sí?, de lo que realmente producen las heridas de la vida, de realmente la necesidad que Dios tiene de sanar nuestras heridas, como la tenía con la nación judía. Dios tenía la necesidad de sanar las heridas que el pueblo judío había tenido que enfrentar por el cautiverio en Babilonia. Ahora el Señor vio también las heridas en nuestros corazones, por eso envió al Señor Jesús a morir a este mundo. Ahora, de este punto y de esta promesa quiero que podamos entender los problemas y los conflictos, ¿sí?, que muchas veces nos van a paralizar, que muchas veces nos van a traer problemas en nuestras relaciones, ¿sí?, con nuestros seres queridos, que muchas veces nos van a complicar en nuestro matrimonio, en nuestro noviazgo, en nuestras parejas, ¿sí?, que muchas veces nos van a traer problemas con nuestros hijos, con nuestros semejantes. Y quiero que podamos entender que esas son heridas invisibles del alma, ¿sí?, y que son provocadas por tres cosas. Son provocadas porque fueron causadas, ¿sí?, por una vida pasada, que en esa vida pasada tuvimos que enfrentar problemas y que quedaron pendientes que no pudimos resolver. En segundo lugar, porque son el resultado de una vida dándole las espaldas a Dios, ¿sí?, y que por tercer lugar son el resultado de nuestros propios pecados. Y abarcando de esta promesa que el Señor le va a dejar a Jeremías, quiero que en esta mañana podamos entender y que podamos saber que pese a cualquier herida que podamos tener, Dios nos va a sanar. Y en esta promesa Dios muestra que el deseo de su corazón está restaurar todos los días nuestros corazones. Y poder entender que la restauración de parte de Dios no es algo instantáneo, ¿sí?, sino que usted y yo vamos a tener que experimentar y poder entender que no solamente se basa en conocimientos, sino que tenemos que poder aplicar en experiencias vivas lo que Dios quiere hacer por medio de una sanidad. También tener que entender que el problema es tener que experimentar la sanidad interior, requiere de que podamos entregarle el corazón a Dios para que Dios pueda transformarlo y convertir una herida en bendición. Y un claro ejemplo en la Biblia es la vida de José, ¿no? José, siendo un muchacho, un joven, fue entregado por sus hermanos, luego tuvo que enfrentar esclavitud, luego tuvo que enfrentar la cárcel, pero de todos los pozos que José tuvo que enfrentar, en ninguno él se detuvo, ¿sí? En ninguno de esos pozos que él tuvo que enfrentar, pese a las heridas que le provocaron en su corazón, él se detuvo. Y hay algo que resalta el libro de Génesis, porque en el momento que él tuvo que
que enfrentar esos pozos, ¿sí? Que esas circunstancias que a él le provocaron heridas en su corazón, hay algo que él tenía muy, muy arriesgado en su corazón. Y hay una frase que se repite en el libro de Génesis que dice que José estaba con Dios y Dios estaba con José. Y nos encontramos en el capítulo 50 de Génesis y él se encuentra con los hermanos y en vez de pasarle factura, él les dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo tornó en bendición. Y quiero que en esta mañana podamos entender y poder definir un poquito lo que es las heridas, ¿sí? Lo que es sanidad, perdón. Y para definir sanidad tenemos que saber lo contrario, que no es sanidad. Y lo que no es sanidad es no entender lo que realmente está hablando la palabra de Dios, en primer lugar. En segundo, es tener que entender que en un mensaje no solamente vamos a ser restaurados, ¿sí? No solamente poder venir un domingo a una reunión o a una reunión de oración y escuchar la palabra de Dios y poder llenar mi mente de lo que Dios me está diciendo y ya está. Dios es un proceso, la sanidad interior, y es lo que en esta mañana quiero ver y poder entender que hablar de un proceso, la sanidad interior entonces no es algo instantáneo. Hoy vamos a encontrar café instantáneo, sopa instantánea, puré instantáneo, pero vamos a ir a la Biblia y no vamos a encontrar una sanidad interior instantánea. Y es algo que nos tenemos que guardar en nuestra mente y poder entender que para ser sanados lleva tiempo. Para ser sanados lleva tiempo. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sanidad interior? Estamos hablando específicamente de esto, de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, quitando ideas, pecados, sentimientos por un trauma, quitando todo eso y poniendo principios de la palabra de Dios para tener otra perspectiva de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un Dios soberano, que es el dueño de la obra, que hay una medicina que es su palabra y que hay un espíritu que produce el proceso de restauración y de sanidad en nuestros corazones. Y quiero que en esta mañana podamos ver 3 puntos, ¿sí?, que son importantes para la sanidad interior. En primer lugar, las heridas del alma. En segundo, cómo funciona la medicina bíblica. Y en tercer lugar, describir los procesos espirituales que ocurren cuando se produce la sanidad interior. Y quiero que vayamos al primer punto, las heridas del alma. Acompáñenme a Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Y acá el Señor se va a encontrar con una multitud, ¿sí? El versículo 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y acá el Señor va mostrando, Lucas está mostrando el mejor momento de popularidad en cuanto al ministerio del Señor. Y el Señor se encuentra en este momento enseñando, y más adelante el capítulo 8 va a describir que la parábola del sembrador, y el Señor por medio de esa parábola va a impactar a todos, ¿sí? Luego más adelante el Señor en el versículo 19 se va a encontrar con una familia y a él el Señor va a enseñar cuál es la verdadera familia. Es aquella que obedece y que hace la voluntad de Dios, va a decir el Señor. Luego más adelante se va a subir una barca, va a comenzar un viaje, va a venir una tormenta, los discípulos se van a asustar porque Él va a calmar la tormenta y luego de llegar al otro lado se va a encontrar con 3 personas. Y el Señor en ese momento va a tener 3 tipos de encuentros. Y quiero que nos podamos enfocar en el versículo 27, en el versículo 41 y en el versículo 43. Y el versículo 27
dice así: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado que hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y acá va a empezar el primer encuentro que el Señor tiene, ¿no? Con un endemoniado, empieza a mostrar las características que este hombre estaba teniendo, pero quiero que nos detengamos no en la condición, en lo que este hombre estaba viendo, sino que podamos ver en la condición que este hombre vivía. Vemos en primer lugar que este hombre se encontraba desnudo, dice el versículo. Era una vergüenza. Era una vergüenza. En segundo lugar, vivía lejos de su familia. Luego podemos ver que también no solamente vivía lejos, sino que no tenía un lugar donde dormir. Vivía en el cementerio, en los sepulcros, dice la palabra del Señor. Ahora, nadie se le acercaba porque la condición de este hombre seguramente provocaba miedo, provocaba temor. Ahora, me gustaría saber si este hombre realmente cuando estaba endemoniado, ¿sí? Que no estaba en sus cabales. Ahora, pero ¿qué pasaría con este hombre cuando realmente no estaba poseído? ¿Por qué no podía tener una vida normal? ¿Por qué no podía estar vestido? ¿Por qué no podía vivir como su familia vivía? Ahora el Señor se encuentra con este hombre y lo cura. Luego en el versículo 41, el Señor se va a encontrar allí con Jairo. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Cuál era la circunstancia que este hombre estaba viviendo? Su hija estaba muriendo. Ahora yo pienso que como padres lo peor que nos puede llegar a pasar es que se nos muera un hijo, ¿no? Tener que hacer lo imposible para que nuestro ser, ¿sí? nuestro hijo tenga la mejor vida posible. Ahora este hombre estaba enfrentando esto. Su hija había muerto. Ahora, esta situación realmente, si usted y yo nos tenemos que poner en el lugar de él, es algo que no se puede describir. ¿Por qué? Porque no lo hemos podido pasar. Ahora, viendo el contexto, ¿sí? de este hombre, dice que era un principal de la sinagoga. Entonces él dejó de un lado sus principios, ¿sí? religiosos. ¿Y a quién fue? A Jesús. A Jesús. Ahora, qué contradictorio, ¿sí? Siendo un principal de la sinagoga, fue al que ellos realmente estaban combatiendo en ese momento. Quizás este hombre había escuchado los milagros que el Señor había hecho. Quizás este hombre había agotado todos sus recursos para poder darle la vida a la hija. Hasta que realmente entendió que humanamente no podía hacer nada. ¿Y quién vino? El Señor. Ahora en el versículo 43 hay otro encuentro que el Señor tiene, ¿sí? Y dice el versículo 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre de hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y acá tenemos otro tipo de encuentro con el Señor. Dice que esta mujer padecía flujo de sangre. Y en la época del Señor, una mujer que se excedía de los días de su periodo, era calificada como inmunda. Era señalada por la sociedad y era dejada a un lado de la sociedad por esa dificultad. Ahora el Señor se encuentra con un endemoniado, con un padre desesperado y con una mujer que había gastado todos sus recursos para dejar de padecer de flujo de sangre. Ahora, esto me lleva a entender que el único médico, ¿sí? Que el único médico es nuestro Señor Jesús. Automáticamente el Señor se encontró con ellos, ¿sí? Y los curó. Pero más allá de haberle solucionado el problema físico, curó sus heridas. Más allá de poder suplir lo que ellos en el momento necesitaban,
el Señor restauró sus corazones, volvió a proveerle esa paz que ellos habían perdido por medio de la circunstancia. Ahora, usted y yo tenemos que entender esto, ¿sí? Que usted puede ocupar el lugar de consejero, puede ocupar el lugar de amigo, puede ocupar el lugar de líder, pero solamente somos el mediador a la hora de llevar un consejo, de llevar una ayuda en cuanto a la palabra de Dios, que es medicina para el alma. Solamente Jesús es el que cura el alma. Y quiero que podamos entender esto. Tener diferentes cuadros, ¿sí? Como veíamos en este capítulo 8, un endemoniado, un padre que se le muere la hija, una mujer con flujo más de 12 años. Son cuadros que usted y yo en la vida cotidiana tenemos que enfrentar y en la sociedad que vivimos tenemos que enfrentar. ¿Por qué digo eso? Porque hay problemas hoy en la actualidad que traen a nuestra alma heridas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay circunstancias específicas que usted y yo tenemos que enfrentar, y si no enfrentamos, en algún momento lo vamos a enfrentar. Y yo anoté algunas de las que hoy predominan en la sociedad. Por ejemplo, el rechazo y la falta de aceptación. Es algo que produce específicamente en la niñez, por padres que hacen diferencias, por una enfermedad, por un favoritismo entre hijo e hijo, ¿sí? Por algún abuso de algún chico, quizás también por preocupaciones, ansiedades, insatisfacciones, temores, pero que son esas circunstancias producen en el alma, en el corazón, angustia en el cual nos impide poder relacionarnos libremente con los demás. También hay otras como los vicios, los divorcios, los abandonos, la ira, los enojos, la falta de perdón, los vicios, el alcoholismo, drogas, la familia del adicto, ¿sí? Abusos, sometimientos, violaciones, dolor, enfermedad, luto, pecados ocultos, engaños, infidelidad, homosexualidad, pornografía, idolatría, ocultismo, satanismo, ataduras. Y podríamos hacer una lista enorme de las circunstancias que hoy hacen que el corazón del hombre sea lastimado. Hay un montón de circunstancias que nos pueden llevar a que nuestro corazón realmente sea lastimado a tal manera que no podamos ver a Dios y que no podamos ver la sanidad y la cura que Dios tiene para cada persona. Ahora, todos estos marcos traen problemas interpersonales con los demás. En primer lugar, todos estos problemas traen conflicto en la familia. Todas estas circunstancias traen que usted y yo podamos cuestionar la soberanía de Dios en nuestras vidas. Poder entender que lo que yo tengo es suficiente y lo que yo tengo que enfrentar lo tengo que hacer solo. Y dejo de ver que Dios está usando esa circunstancia para que Él pueda hacer una obra de restauración en mi vida y poder ser de bendición a otra vida. Ahora, la pregunta es, si yo recibía al Señor Jesús como Salvador, ¿por qué sigo padeciendo con algunas de estas circunstancias que Dios permite hoy en mi vida o quizás va a permitir en un futuro? Si realmente yo confío en Dios, confío en su palabra, ¿por qué siempre tropiezo con la misma piedra? Quizás no estoy siendo totalmente abierto a la medicina que Dios me da, que es su palabra. Quizás no estoy siendo totalmente abierto para que Dios pueda trabajar por medio de su Espíritu y hacer una obra de restauración en mi vida. Y estas son circunstancias que provocan las heridas del alma. Ahora, el tema es que cuando sucede esto, es porque realmente todavía no he entendido que el Señor no solamente vino a salvarme, no solamente vino a reconciliarme con Dios, sino que realmente no estoy entendiendo que el Señor a través de su palabra quiere cerrar todo tipo de herida.
todo tipo de heridas. Que el Señor a través de su palabra quiere que usted y yo podamos tener una vida libres en Cristo Jesús. Totalmente libre. Sin que nada nos detenga, sin que nada nos frene, sin que nada nos haga detener. ¿Sí? Y esto es algo que usted y yo tenemos que saber, como José lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y yo tengo que estar con Dios. Es algo que usted y yo tienen que hacerlo ¿en qué? En una relación dependiente de Dios continuamente. Usted y yo lo va a entender en una vida de consagración a Dios constantemente. Cuando digo constantemente es día a día, cuando usted se encuentre con el Señor. Ahora, estas son heridas, ¿sí? que se producen. Ahora, cuando escuchamos la palabra de Dios y nos ponemos a la defensiva muchas veces, que nos sucede, ¿no? Cuando vamos a la palabra de Dios y leemos un versículo y cuando lo tratamos de entender y realmente entendemos lo que Dios nos está diciendo, muchas veces nos ponemos a la defensiva, tratamos de argumentarnos, de poner excusas ante Dios. Ahora, ¿hay alguna herida, ¿sí? de las que hemos visto, de las circunstancias que provocaron en su vida o en la mía y que todavía no he superado? Quiero que podamos preguntarnos eso en esta mañana, porque Dios a cada uno de nosotros realmente nos ha hecho pasar por circunstancias diferentes y difíciles, porque tenemos que verlo así, circunstancias diferentes y difíciles para poder realmente encontrarnos con la persona de Cristo y tener una relación con el Creador. Y poder entender que esa circunstancia es para ser de bendición a otro hermano o a una persona que todavía no conoce a Dios. Ahora, quiero que a base de estas heridas que hemos visto, poder entender y poder avanzar, y es el punto 2. La medicina para el alma, y es su palabra. Y quiero que me acompañes a Salmos, capítulo 107. Salmos 107. Versículo 20. Si alguien lo quiere leer. Salmos 107, versículo 20. ¿Están allí? ¿Alguien lo quiere leer? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró ¿de qué? De su ruina. Este es un claro ejemplo de lo que el Señor realmente nos dio para que usted y yo podamos ser libres de nuestra ruina. ¿Cuál es la ruina? Una vida de esclavitud en el pecado. Una vida de esclavitud hacia el pecado. Y el pecado produce en el corazón de cada hijo de Dios heridas que sangran. Heridas que nos producen dolor, que nos producen sufrimiento. Ahora, es algo que usted y yo tenemos que entender, que como hay una curita para las heridas, está la palabra de Dios, ¿sí? Para las heridas del alma. Y usted y yo quiero que gracias Pablo, y usted y yo quiero que nos grabemos eso en esta mañana. Que Dios nos dejó su palabra. Él dice el versículo, y envió su palabra, el Señor, y envió su palabra para ¿qué? Y los sanó y los libró de su ruina. Y los libró de su ruina. ¿Cuál fue su palabra? El Señor Jesús entre medio de las personas. Entre medio de las personas. Ahora, hay algo importante que tenemos que entender. La medicina del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Sí? Eso nos tiene que quedar en claro. Y ahí en Tito 1:5, ¿sí? Pablo le va a decir allí que él tenía que corregir un montón de cuestiones indeficientes, ¿sí? de las personas en ese momento, que eran deficientes, y la única manera era ¿cómo? A través de la palabra de Dios. Era la única forma que Tito iba a poder hacerlo deficiente en eficiente. Era la única forma. Él no la iba a hacer con pensamientos humanos, con ideologías humanas, sino que solamente lo iba a lograr con la palabra de Dios. Es lo que Pablo le estaba diciendo allí. Ahora, quiere decir entonces
todo esto que estamos hablando, que la sanidad interior es el único medicamento, ¿sí? Es la palabra de Dios. La sanidad interior no es algo místico, no es algo mágico, como decía Lucas en cuanto a la oración, también es cuanto a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es verdadera, es eficaz y penetra el alma de cada uno de nosotros porque confronta el corazón del hombre. Ahora, cuando leemos esa parte de la porción de la Biblia, que la palabra de Dios es como espada de doble filo, quiere decir que confronta ¿qué? El pecado del hombre. Pero eso quiero verlo más adelante y poder entender que si tengo que ayudar a otros, tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios. Entonces no solamente es medicina para mi alma, no solamente es medicina para poder sanar, sino que el Señor envió su palabra para poder entender conocimiento de lo que Dios quiere, primeramente, hacer en mi vida y ser de bendición a otros. Y eso requiere un esfuerzo de parte de nosotros. Cuando digo un esfuerzo es de guardar su palabra, ¿sí? De guardar su palabra. Y hay capítulos que quizás no le cueste memorizar, pero sí lo tiene que tener visto. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, ¿sí? Efesios capítulo 4, que hablan de la nueva vida y de la vieja vida en Cristo Jesús. Entonces, es algo que usted y yo tenemos que entender y conocer que no solamente es medicina para el alma, sino que también enriquece nuestras vidas en el proceso que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Y es algo sorprendente porque todo comienza desde el momento que nuestro espíritu se encuentra con el Salvador y nos comenzamos a relacionar con Dios. Es algo que usted no solamente es salvo y queda allí. Usted comienza una vida de progreso, una vida de desarrollo en el camino del Señor, en el cual tiene que ser de bendición a otros. Lo que usted aprende hoy, mañana tiene que ser de bendición a otros. Y lo que Dios le diga mañana tiene que ser de bendición a otros. Y así, día a día, lo que Dios le dice tiene que ser de bendición, primeramente para su vida, primeramente para su corazón, para que su corazón esté sano, ¿sí? Bajo la medicina de Dios, pero ser de bendición a los demás. Y esto nos lleva a entender que ser de bendición a otros es por medio del Espíritu. ¿Y qué quiere decir esto? Que es exclusivo del Espíritu Santo. Cuando usted se acerca a un hermano y le da un consejo, le da la medicina, ¿sí? De Dios para su vida, es algo que tiene que entender que la obra del Espíritu Santo es solamente del Espíritu Santo. Usted y yo no somos el Espíritu Santo, aunque muchas veces tratamos de ocupar ese lugar a la hora de llevar un consejo. Muchas veces tratamos de ocupar ese lugar a la hora de querer ayudar a otro hermano. Y esto nos tiene que llevar a entender que Dios hace una obra por medio de su Espíritu y que solamente es del Espíritu. Quiero que podamos avanzar y poder entender que solo Dios puede hacer una obra restauradora en mi vida, que necesitamos al Señor todos los días, que necesitamos su palabra todos los días, porque toda mi vida espiritual está marcada por el pecado. Toda mi vida espiritual va a estar marcada por el pecado. Y eso necesitamos entender que necesitamos escuchar al Señor todos los días, necesitamos leer su palabra todos los días, y que a base de esto, ¿sí? De las heridas del alma, de este segundo punto que vemos, que estamos viendo, que es la medicina para el alma, quiero que podamos ver 5 principios de cómo funciona la palabra de Dios como una medicina para ayudarnos en las heridas de la vida y poder efectuar la tan ansiada sanidad interior. Y en primer lugar, la palabra de Dios es medicina para el alma. Quiero que me acompañes a Proverbios, allí, capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 1.
Proverbios capítulo 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde, ¿qué? Mis mandamientos. Versículo 8: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio, ¿para qué? Para tus huesos. Fíjense en lo que implica poder entender que la palabra de Dios es medicina para el alma. Es poder entender que nada puede ocupar la palabra de Dios para sanar mi vida. No hay amigos que sanen mi corazón, no hay una relación que sane mi corazón, no hay un deporte que sane mi corazón, no hay una banda de música, no hay una moda, no hay nada. Solo lo que sana el corazón, solamente la medicina correcta para las heridas del alma, ¿cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En segundo lugar, la verdadera sanidad interior surge cuando aplicamos la palabra de Dios. Esto es un problema porque muchas veces enfrentamos muy a menudo que conocemos la palabra de Dios, pero muchas veces negamos recibir lo que Dios nos dice. Y si usted y yo quiere tener una imagen de ilustración, es como que usted y yo vayamos al médico por un problema de salud y le contamos al médico qué es lo que nos está pasando, y el médico en un papel nos receta, ¿sí? Y escuchamos el diagnóstico que él nos da y nos vamos, le creemos. Vamos a la farmacia con la receta en mano, le damos al farmacéutico, el farmacéutico nos vende el medicamento, automáticamente lo tomamos y le creemos lo que nos está vendiendo. Pero llegamos a nuestra casa y lo dejamos arriba de la heladera, arriba de la tele, y no lo tomamos. La palabra de Dios es lo mismo. Dedicamos un tiempo, leemos, escuchamos lo que Dios nos dice, pero lo dejamos acá y lo sacamos por este lado. La medicina del alma es para que usted y yo podamos, ¿qué? Ser sanados en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual. Y ahí es donde nace la verdadera sanidad. Es ahí donde yo tengo que entender que tengo que aplicar lo que Dios me dice por medio de su palabra. Y ahí está el tercer punto. La palabra aplicada produce ¿qué? Cambios. Produce cambios. Mire, quiero que vayamos a 2 Timoteo. Es conocido el versículo, pero vamos a leerlo. A 2 Timoteo 3:16. Alguien que lo sepa de memoria, dice que toda la palabra es inspirada. ¿Alguien lo sabe? 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿qué? En justicia. Esto quiere decir que son cambios que aplican a la voluntad de Dios. Es algo que usted tiene que entender, que en ese momento es algo que se está aplicando, ¿qué? A la voluntad de Dios. Que van haciendo un proceso de cambio, ¿en dónde? En mi corazón. Y es algo que tenemos que entender, como le decía hoy, de poder entender, de poder conocer, por lo menos, capítulos específicos, versículos, de guardar su palabra, como Romanos, capítulo 12, Efesios capítulo 4, que hablan de la vieja vida y de la nueva vida, es poder entender que esas palabras las tengo que aplicar. ¿Y cómo la aplico? Que desde el momento que me encontré con mi Salvador, yo ya no puedo vivir de la misma manera que vivía. Desde el momento que me encuentro con mi Salvador, tengo un destino donde voy a ir, que es la eternidad. Sin el Señor no tenía destino. Andaba sin rumbo, pero sí tenía un destino de condenación. ¿Por causa de qué? De mi pecado. De mi pecado. Entonces quiero que podamos entender que habla de los cambios que produce el Espíritu en nuestra vida, aplicando la palabra de Dios en medio de ¿qué? De los problemas y las circunstancias que producen heridas en el alma. En cuarto lugar, los problemas deben ser confrontados con la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a 2 Samuel, allí capítulo 12, y acá se van a encontrar dos personajes, no sé si lo han leído,
se van a encontrar el rey David y el profeta Natán, ¿sí? Versículo 1 dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Versículo 2: el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Versículo 4: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y lo preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5, miren: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y acá viene lo más fuerte del versículo de este capítulo. Versículo 6. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Y cuál era ese hombre? Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Qué hizo Natán acá con David? Lo confrontó. ¿Con qué? Con lo que Dios le había mandado a decir. Con lo que Dios le había mandado a decir. Natán le traspasa el alma con esa confrontación. A tal manera que David queda sorprendido, queda sin palabras, sin argumentos, porque él sabía que lo que estaba diciéndole Natán venía de parte de Dios. Y desde ese momento el rey David escribe el Salmo 51, ¿no? Dios mío, contra ti he pecado. Y de ese momento él pudo entender que la palabra que estaba recibiendo por medio de Natán era para entender realmente lo lejos que estaba de Dios. Y muchas veces somos confrontados con la palabra de Dios, muchas veces somos confrontados con la palabra de Dios y negamos, ¿sí? Negamos la confrontación, nos resistimos, no queremos escucharla, la rechazamos. Y es algo terrible que hoy usted y yo tengamos que hacer eso, de rechazar la confrontación. Porque la confrontación de parte de Dios es para restaurar nuestras vidas. La confrontación de parte de Dios es para poder reubicarnos en el camino del Señor y realmente entender cómo se estamos viviendo, cuál está siendo nuestra condición, qué tan lejos estamos volviendo a alejarnos de Dios. Ahora, es algo terrible de resistirnos y de negar. ¿Por qué? Porque no estamos perdiendo la bendición de Dios. No estamos perdiendo que realmente Dios está queriendo bendecir nuestras vidas. ¿Para qué? Para un postrero día cuando nos encontremos con Él. Y es algo que tenemos que entender, que rechazar la oportunidad de Dios es perder la cura de Dios. Perder la oportunidad de restauración por medio de una confrontación de parte de Dios es perder la cura que Dios tiene para esa herida, para mi vida, ¿sí? Para mi vida interior, para mi vida espiritual interior. Y por último, quiero que podamos entender en estos 5 principios que tenemos que descartar soluciones mágicas. Tenemos que descartar soluciones mágicas. Y quiero que me acompañes a Filemón, ya terminando allí. Filemón, versículos 10 y 11. Va a decir acá: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones,
el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. ¿Sí? Acá Pablo le está diciendo a Filemón que tenga, ¿sí?, consideración con Onésimo. ¿Qué había pasado con Onésimo? Le había robado a Filemón, había pasado un tiempo en la cárcel con Pablo, y Pablo allí en la cárcel, ¿qué hace? Lo engendra como hijo de Dios. Lo puede llevar a los pies del Señor, le puede entender cuál era su condición. Él lo condujo, él fue de bendición para su vida. A tal manera que el Espíritu de Dios en la vida de Onésimo había hecho un proceso y un cambio. ¿Y qué le dice Pablo? El que antes no era inútil, ahora es útil para nosotros. Pablo recibe a Onésimo diciéndole esto, pudiendo hacerle entender a Onésimo que necesitaba ¿qué? Recibir al Señor Jesús en su corazón. Y esto nos lleva a entender que usted y yo, del momento que nos encontramos con el Señor en este momento está haciendo un proceso en su vida. ¿Cuál es? De ser inútil a ser útil en el camino del Señor. A ser útil en la obra del Señor. Entonces quiero que podamos cerrar acá y poder entender que hablamos de las heridas del alma, hablamos de la palabra de Dios como medicina, hablamos de los procesos espirituales para que funcione la medicina, y quiero que podamos entender que es un proceso, la sanidad interior. La sanidad interior es un proceso en tu vida, en la mía y en cualquier hijo de Dios. Ahora, ¿qué implica ese proceso? Es ponerme al lado de Dios y que por medio de su palabra y de su Espíritu que vive en mí, Dios pueda hacer una obra de sanidad interior día a día, día a día. ¿Y para qué más? Para que usted y yo podamos ser de bendición a otros. ¿De qué manera? Poniéndome al lado del que está padeciendo una herida espiritual, ¿sí? Del que está padeciendo una herida espiritual, y poder aconsejarle y poder llevarle a entender que su necesidad tiene que ser la medicina que Dios nos dejó. Es poder enseñarle y poder mostrarle a través de una confrontación cuál es su realidad y su pecado. Poder llevarle ayuda, ¿sí? Y poder que esa persona pueda entender que Dios quiere ayudarle a salir y poder tener una vida libre de toda herida, ¿sí? Y que esa persona pueda entender que necesita comprender, no tener ideas erróneas en cuanto a lo que Dios dice en su palabra, sino que esa persona pueda tener su palabra, que pueda ser desafiado y que pueda entender que necesita tener principios, ¿sí?, arraigados en su mente y en su corazón, para que esa persona se pueda abrir a la obra del Espíritu Santo para salvación, perdón y restauración todos los días. Todos los días. Quiero cerrar acá. Jeremías 17:14. Leemos este versículo y oramos. Jeremías 17:14. Si alguien lo encuentra antes que yo y lo quiere leer. Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Porque tú eres mi alabanza. Sáname, oh Jehová, y seré salvo. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Vamos a orar y terminamos acá.